Venimos estudiando acerca de las parábolas del misterio del reino. Se establecía una edad entre el rechazamiento de Cristo y su segunda venida. Entonces las parábolas describen las condiciones que se iban a dar durante la ausencia del rey. La siembra de la cosecha empezaba desde el día de Cristo y termina, por supuesto, con la siega que van a hacer los ángeles en el día del Señor. Decía así en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo se dispuso a enseñarnos la adquisición de ese tesoro. Es su pueblo precioso, es un pueblo adquirido también por sangre. Ese pueblo de Israel estaba en el campo. El campo representaba el mundo. Nosotros no podemos cambiar esa interpretación en la parábola. La parábola del sembrador y en la subsiguiente siempre el mundo fue el campo. Bien, la iglesia es un pueblo celestial e Israel es un pueblo terrenal. Las bendiciones terrenales son para Israel, pero para la iglesia dice, y la iglesia está conformada tanto de judíos como griegos como gentiles, sin importancia, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo y estamos sentados a la diestra de Dios. El tesoro especialmente referido a Israel. Para muchos interpretan que el tesoro vendría a ser el evangelio o Cristo. No hay problema, no nos vamos a pelear con ellos por eso. Podría ser, pero yo me juego más por esta interpretación. Habíamos leído que Éxodo 19:5 decía, y me seréis un tesoro especial si guardan el pacto que yo pongo con ustedes, decía Éxodo 19:5. Este tesoro está en el campo y queda oculto en él. El hombre, Cristo, vino a buscar a los suyos, como dice Juan 1:11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Israel como nación rechazó al Mesías. Individualmente, algunos le aceptaron, pero como nación, el Mesías fue rechazado. Ese reino fue pospuesto. Si venimos leyendo Mateo del capítulo 1 hasta el capítulo 13, vamos a estar viendo cómo Cristo presenta el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios mismo se ha acercado en la persona de Jesucristo. Y ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al rey. Y si uno rechaza al rey, ¿cómo va a formar parte de un reino? Y Cristo directamente le dice la sentencia que hay sobre ellos al rechazarle al Mesías, al rechazarle a su rey. Lo mismo va a pasar en la iglesia. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? Ya ha sido condenado. No hay salvación fuera de Cristo, ni para los israelitas, ni para los gentiles. Pero Israel como nación rechazó al Mesías que ellos estaban esperando. En el futuro, ahora dentro de poco, después del rapto de la iglesia, va a venir otro en su nombre, que es el anticristo, y a él sí van a recibir. Eso dice la palabra de Dios. Los judíos hoy día, los que no creen en Cristo, le están esperando a su Mesías. Pero también los ilamitas le están esperando a sus Mesías. Los musulmanes y varias otras religiones le están esperando a su Mesías. Ese Mesías que va a aparecer se llama Anticristo. Y va a venir como Cristo y se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en ese templo que van a volver a construir allá en Jerusalén. Pero nosotros, al estudiar la parábola del tesoro, vemos que Cristo vino a buscar los suyos y ellos no le recibieron. Por tanto, ahora nosotros estamos estudiando el misterio del reino. Estas parábolas se complementan ¿con cuál? Con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por eso estudiamos primero las 7 iglesias y ahora estamos estudiando esto. Y nos muestran que la forma de salvación es solamente por la prédica de la palabra de Dios. Y van a haber diferentes tipos de terreno. La palabra de Dios no tiene problema. El problema son los corazones de las personas. Entonces depende, si la tierra es buena y cae la semilla en buena tierra, va a dar fruto. Y nos muestra ciertas características, no todas, ciertas características de lo que va a ser el reino en el aspecto temporal de hoy día que se llama la iglesia. Cristo, ¿cómo van a ser las características de este periodo de tiempo, de esta era, entre que los judíos te rechacen y vos vengas en tu segunda venida? Y tenemos estas parábolas que estamos estudiando. Y tenemos las doctrinas de los apóstoles para entender cómo debemos manejarnos en ese periodo de tiempo. Sin embargo, las condiciones generales nos muestran aquí en las parábolas que estamos estudiando y en las 7 iglesias del Apocalipsis. Vimos que hubo un periodo grande de persecución. Estaba primero la iglesia de Éfeso. ¿Qué representaba? La iglesia deseada, la era apostólica, donde era solamente, o estaba la doctrina, era pura.
¿Verdad que sí? Los apóstoles no permitieron que se infiltren dentro de la iglesia. Quería entrar la doctrina de los nicolaitas, pero no lo permitieron. El periodo de la iglesia de Esmirna fue el periodo más grande de persecución en la historia de la iglesia. Luego sale el edicto de Constantino de tolerancia religiosa en el periodo de Pérgamo, pero la iglesia se casa con el mundo. Y surge ahí lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica Romana. Se infiltran las doctrinas de los nicolaitas y a partir de ahí empieza un sistema de clero y laicos. Y así sucesivamente fueron pasando las diferentes iglesias hasta el periodo de tiempo que nos encontramos hoy, que empezó con el tiempo de la Odisea y va a terminar convirtiéndose la iglesia en la gran ramera. Nosotros podíamos ver que la iglesia se hizo como un árbol grande en la parábola de mostaza. ¿Y quiénes vinieron a hacer nidos dentro de ella? Las aves de los cielos, que simboliza a Satanás. Y la parábola de la harina y la levadura. La harina, ¿qué es la harina para nosotros? La palabra de Dios, pura. Pero cuando se introduce la levadura, y la levadura en la Biblia siempre simbolizó en falsa doctrina o pecado. Entonces, la palabra de Dios es leudada. Se enseña falsa doctrina. Y hoy más que nunca podemos darnos cuenta de cuántas iglesias o predican un evangelio adulterado. Hablan al oído de la gente y le dicen cosas que la gente quiere oír. Como estaba profetizado, porque vendrán tiempos que no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros que van a enseñar conforme a sus concupiscencias. Y muchos, a diferencia de los pocos que van a creer, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero siempre hubo un remanente fiel. Siempre. Ahora, con respecto al reino de Dios, sabemos que el reino de Dios es eterno y Él reina sobre todos. ¿Hay alguna esfera, ya sea visible o invisible, donde el reino de Dios no gobierne? No. ¿Dios es el rey sobre Satanás? Sí. Dios es rey sobre la tierra. Dios es rey en los cielos. Y Dios es rey debajo de la tierra. Y donde esté ubicado el infierno, Él va a ser el rey sobre eso. Es muy lindo un comentario que hace, creo que fue MacArthur, que dice: Satanás no reina en el infierno como la creencia general de la gente está, ¿verdad? La gente piensa que Satanás reina en el infierno. No. Satanás es condenado, va a ser condenado en el infierno juntamente con todos aquellos que no han creído y aquellos que formaron parte de la cristiandad. Aquellos que decían que eran cristianos, que utilizaron el nombre de Cristo, pero realmente nunca dieron frutos. Aquellos falsos creyentes. Las parábolas nos muestran que van a haber verdaderos y falsos creyentes. A los verdaderos creyentes, en el mensaje del Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Son aquellos que pueden realmente arrepentirse si están en ese camino. Porque a ellos les es dado para oír la palabra de Dios. ¿En qué sentido? De entender. Los otros no pueden entender. Cristo venía predicando claramente a todo el pueblo por medio de parábolas y el pueblo entendía. O sea, le explicaba claramente todas las cosas. Luego ya no le explicaba, solamente le explicaba a sus discípulos aparte, porque ellos engrosaron su corazón para no oír, así como decían las profecías también. Hasta ahora parece que Israel, o como que Israel estuviera oculto, pero un día será levantado de su lugar para ocupar el privilegio en el reino milenial. Los 7 años de gran tribulación vienen especialmente para Israel. Por supuesto que va a estar bajo el mundo entero. Durante la presente dispensación, Dios ha eliminado la pared intermedia de separación y todo descendiente de Israel que cree en Cristo es incorporado a la iglesia. Efesios 2:14 dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Anteriormente solamente a los judíos se les llamaba pueblo de Dios, pero hoy en día también la salvación es para los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Gentiles. ¿Los que estaban cerca eran? Los judíos. Primeramente se le predicó a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es el remanente salvo por gracia en el tiempo actual. Como dice Romanos 11:1, digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién ha reservado un pueblo para sí? Dios. Nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y podemos ver toda la historia, pero a la luz de la revelación del Nuevo, podemos darnos cuenta como Dios, o lo que Dios dice: yo me reservé 7,000 hombres de todo Israel para mí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente significa algo pequeño, algo seleccionado de un grupo. Un remanente por gracia quedó. Romanos 11:25 agrega: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se convierta la última persona, el periodo de la iglesia termina, el rapto, 7 años de gran tribulación. Y dice que Israel va a estar duro hasta ese entonces. Y después, ¿cómo va a ser ablandado Israel? 7 años de gran tribulación. ¿Sabían ustedes la forma para mantenernos humildes a nosotros? Especialmente las pruebas. Nos mantienen humildes. Nos mantienen mirando al Todopoderoso. Generalmente cuando estamos bien, queremos bajar la mirada. Pero cuando entramos en tribulaciones, alzamos nuestros ojos y clamamos a Él: Señor, líbranos. En el libro de los Jueces podemos ver tantas veces eso, que Dios mandaba un libertador y ellos volvían a pecar, volvían a dejarle a Dios. Después volvían a clamar y Dios en su misericordia les socorría nuevamente. Ojalá que esa no sea nuestra manera de vivir. Ojalá que nuestra manera de vivir sea una vida de comunión plena con Cristo. Pero dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, fíjense, luego que haya entrado esa plenitud de los gentiles, todo, no un remanente, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Llegará el día en el plan soberano de Dios que los escogidos de Israel volverán al Señor y serán salvos. Zacarías 12:3 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. En aquel día todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y en aquel tiempo, ¿qué va a hacer Dios? Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Atiendan, ¿a quién? Traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Malaquías 3:17 dice así, habla del mismo tiempo, del mismo periodo de tiempo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mientras tanto Israel fue dejado, ¿en dónde? En el campo. Parece que está escondido, pero algún día Dios mismo lo va a quitar.